Estamos en el último o los últimos capítulos a los Romanos y le he titulado con estas palabras: las últimas instrucciones a los romanos. Estamos llegando al final de la epístola y Pablo se va a despedir de lectores, dejándonos conocer o dejándoles saber a ellos en Roma y a nosotros los lectores de la epístola, nos va a hacer 7 llamados en su despedida. Y vamos a ver el llamado número 1 que vamos a encontrar en estos capítulos. Dice Romanos 15:1. Mira cómo lo dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Y algo que yo no he aprendido tal vez todavía a hacer, y algunos de nosotros estamos batallando, pero dice ahí la palabra: y debemos aprender no agradarnos a nosotros mismos. Lo voy a repetir otra vez porque a algunos de nosotros todavía no nos está cayendo el 20. Pablo nos enseña y dice firmemente: debemos soportar las flaquezas, las áreas débiles de los demás, y a la misma vez debemos aprender a no agradarnos, pongamos oreja, pongamos atención, no agradarnos a nosotros mismos. Mire, sucede, hermano, que descubrí esto. Cuando vamos, los que van al cine, por así decirlo, va la familia al cine a ver una película, obviamente, debidamente aprobada, sin cochinero, algo que toda la familia puede ver. Pero sucede esto: cuando va la familia al cine, es uno de los individuos el que dice: vamos a ver esta película porque a mí me gusta. Y generalmente es el papá, sin importar lo que dicen los chiquillos, sin importar lo que dice la mamá. Vamos a ver esto porque a mí me gusta. O a la hora de ir a comer a un restaurante, algunos, una opinión es más fuerte que la del otro o la de los otros, y dicen: vamos a ir a comer Italian porque eso me gusta. Lo que quiero decir con estas palabras es lo siguiente: ha llegado el tiempo donde los creyentes, padres de familia, creyentes normales como usted y como yo, debemos aprender a decir: esta ocasión no es lo que yo quiero, no es como yo quiero. En esta ocasión decides tú, querida esposa, o en esta ocasión deciden ustedes, tremendos chamacos, ustedes deciden. ¿Me explico? A tener en consideración a los demás, a pedir el punto de vista de los demás. Si estamos casados, continuar mayor razón. Hani, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esto? Y yo he aprendido en lo personal a no agradarme a mí mismo para complacer a mi esposa en cosas importantes de la vida. Si vamos en casa, estamos en casa, por así decirlo, viendo televisión. A mí me gustan los shows de guerra, de mecánica, los programas deportivos, y a mi esposa no le gusta nada de eso. A mi esposa le gustan los shows de cómo hacer panquecitos, cómo poner pastelito y crema, cómo hacer eso, y a mí me rechoca eso, hermano. Pero leyendo la Biblia, y dije: qué manera tan práctica de ejercer el mandamiento bíblico. Le doy el control remoto a mi esposa, le digo: Hani, ahora lo que tú quieras ver, eso voy a ver yo también. Y ahí me tiene viendo cómo se hacen panquecitos y se le ponen esas cosas. Pero estoy aprendiendo a no agradarme a mí mismo, sino darle a mi esposa ese sentir de valor, ese sentir de que me preocupa lo que tú ves, quiero estar contigo. Con las hijas también aprendiendo eso. Y hermanos, esto es lo que Dios nos está enseñando en esta epístola. Ahora tenemos que la iglesia en Roma estaba dividida: unos judíos, otros gentiles. Unos eran débiles en la fe y otros eran fuertes. Lo hemos explicado clases pasadas. Unos tenían días festivos como los judíos, Pentecostés, el Passover y a la fiesta de la cosecha. Ellos tenían sus días festivos y los gentiles no celebraban esas fiestas, y la iglesia se estaba dividiendo por ese tipo de desavenencias. Pero en nuestros días, siglo XXI, iglesia cristiana, llámese como se llame, el título que le pongamos afuera, hermanos, en nuestros días la iglesia sigue dividida por razas, seguimos divididos por costumbres. Y hoy decidí, hermanos, traerme mi corbata para que vean que no tengo guerra con aquellos que tienen corbata. No es nada de eso. Hay veces que la iglesia viene, los hermanos venimos con corbata o sin corbata, y a veces eso hace que nos dividamos.
A veces el estilo de música, unos prefieren el contemporáneo, otros los himnarios, unos observan la Navidad, otros no observan la Navidad, unos comen carne de puerco, otros no comen carne de puerco, otros tienen ciertas preferencias. Y hermano, le hago corta la historia. Esas diferencias han dividido a la iglesia del Señor Jesucristo, algunos más carnales que otros, se atacan unos a otros por esas diferencias. Y estoy aquí para decirles que este pastor y ningún pastor vamos a solucionar ese problema, pero sí vamos a aprender a no ser dogmáticos. Si usted quiere cantarle a Dios con himnos, yo digo gloria a Dios. No seamos dogmáticos. Vamos a aprender a no ser condenatorios los unos con los otros en nuestras diferencias, y ahí se requiere ser maduro. Así como yo soy capaz de dar el control remoto y decirle a mi familia, decidan ustedes dónde vamos a comer, lo que vamos a ver en televisión, dónde vamos a ir este día de descanso. De la misma manera, en la fe, en lugar de pelear, en lugar de dividirnos, debemos de respetar las convicciones de cada uno de ustedes. Yo las respeto, ustedes por igual deben de respetar mis convicciones, no pelear y vivir para la gloria de Dios. ¿Decimos amén a eso, hermanos? Amén. Si usted va al cine, vaya al cine. Cuidado con lo que ve, no lo voy a condenar. Si usted no va al cine, no ande condenando a los demás que si vamos al cine, que tenemos cuidado en lo que vemos. De eso se trata todo esto. Si usted viene a la iglesia con velo, no lo vamos a condenar. Hablo de las señoras, no la vamos a condenar. Por favor, usted no ande condenando a las hermanas que no vienen o que vienen a la iglesia sin velo. De eso trata la lección. El grupo fuerte se refería a Pablo a aquellos que habían sido liberados de una vida orientada, escuchemos bien, de los rituales, de costumbres y de tradiciones religiosas. Pero muchos otros judíos cristianos todavía seguían observando sus rituales, la kipá, yendo a la iglesia el sábado, paremos oreja, el sábado en lugar del domingo. Eran sus costumbres de raza, de tiempo y costumbres religiosas. En cambio, los gentiles que fueron salvos, ahorita voy a explicar, ellos no observaban nada de eso. La relación con Dios, o su relación con Dios de este grupo, no dependía de observar ciertas costumbres. Y hermanos, esto es bien lindo observarlo y aún practicarlo. Nosotros, considero, hay un grupo que estamos libres de tradiciones. Aquí no observamos que el manga larga, manga corta, esas tradiciones para nada con nos. Si usted quiere venir manga corta, manga larga, somos bienvenidos en esta iglesia. No observamos determinadas fiestas judías como aquellos judíos cristianos. Nosotros no tenemos dietas específicas o especiales. En esta iglesia no hay un patrón de vestimenta que todos tenemos que venir de la misma manera. Estamos libres de esas costumbres y tradiciones. A veces cantamos con piano, a veces cantamos con guitarras, a veces cantamos a capela. Hermanos, lo importante es darle la gloria a Dios en todas las cosas. Ahora bien, el grupo débil era un grupo de creyentes cristianos que, sin embargo, tenía su fe todavía contenida en ideas religiosas de experiencias pasadas. Eran creyentes judíos que se aferraban todavía a las prácticas del Antiguo Testamento. Todavía ellos iban, repito, el sábado a la iglesia, todavía comían comida kosher. Eran muy estrictos a sus tradiciones, como yo encuentro en nuestros días varias iglesias, hermanas nuestras, que son muy estrictos a sus tradiciones y a sus costumbres. ¿Qué quiero decir con esto? Lo siguiente: no está en la Biblia, pero ellos o nosotros nos aferramos a determinadas tradiciones. Y les voy a dar un ejemplo, no para ser condenatorio, sino para levantar atención y discernimiento. Yo pregunto, ¿dónde la Biblia menciona que es necesario un ministerio de jóvenes? En ninguna parte. Más sin embargo, tenemos ese ministerio o esa tradición. No es mala. Algunas iglesias como esta tenemos esa tradición o esa costumbre, aunque no está en la Biblia. Yo digo, tengámosla para el Señor. Otra pregunta, ¿dónde la Biblia se menciona que debemos de tener el ministerio de escuela dominical? Otra vez respondo, en ninguna parte de la Biblia se dice que los niños deben ir a la escuela dominical o que debemos de tener salones con cada uno de sus maestros. En ninguna parte. Pero es una buena tradición que esta iglesia observa, amigos y hermanos, que no debemos ser dogmáticos. No debo de andar peleando con una iglesia que no tiene escuela dominical. Al contrario, si lo tenemos aquí,
que sea para la honra y la gloria del Señor. Donde la Biblia dice que los servicios tienen que ser en la semana, que los servicios de estudio tienen que ser los miércoles por la tarde. Respondo, en ninguna parte. Es una costumbre de esta iglesia y de otras iglesias y no debemos ser dogmáticos con ello. Lo mismo donde la Biblia habla de corbatas, ninguna parte. Donde la Biblia habla de manga larga, manga corta, mezclilla, no mezclilla, en ninguna parte. Si lo observamos o no, es una idea muy personal. Lo que la Biblia nos enseña es no condenar a los demás, porque eso sí ya está mal. Miren, hermanos, si usted no está de acuerdo conmigo, fine, no tiene que estar de acuerdo conmigo. Pero el pecado se llega en el momento en que levantamos las manos y los dedos específicamente para decir, ese pastor no puede ser pastor por esto, porque no trae corbata todos los domingos, porque viste mezclilla, porque traen tenis a la iglesia, esa iglesia no es cristiana, como yo he escuchado que nos han acusado varias personas de esa manera. Hermanos, está bien si no quieres traer o vestir como yo, no tienes que venir vestido como yo. Tú tienes tu estilo, yo tengo mi estilo. Tú vistes para la gloria de Dios, yo visto para la gloria de Dios, y en eso no debemos condenarnos. Decimos amén eso, hermanos. Ahora, lo que está pasando aquí, Pablo les está enseñando eso. Es el llamado, lo repito, el llamado de Dios para ser tolerantes, para bendecir a la iglesia, para si a ti te gusta, si tú quieres comer carne de puerco, come carne de puerco, pero ora antes. Si tú no comes carne de puerco, no comas, ponte en ayuno si tú quieres, pero no vamos a pelear, no te condeno y no me condenas. Es el primer llamado, el llamado a la tolerancia de las costumbres de entre los cristianos. Número 2, el llamado a edificar, o el llamado a levantar la fe de los demás creyentes, no la mía personal, sino la de unos a otros, edificarnos. ¿Cómo lo dice la Biblia? Con estas palabras. Versículo 2, cada uno de nosotros, otra vez, qué difícil es esto, y hagamos una tarea, pero mira lo que dice aquí, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. Pero si a veces ni soltar el control remoto queremos en la casa, ¿me explico? Si a veces no, vamos a comer a este lugar y vamos porque yo dije, porque yo voy a pagar, y se amuelan, y todos amén, gloria a Dios. ¿Qué más hay que decir en eso? Hermanos, esto es tan práctico. Otra vez repito, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. Pero aquí dice, el secreto es para edificación. ¿Qué es edificación? Para levantar, para construir. Porque estamos muy acostumbrados, hermanos, esto lo traemos en la carne todos. Estamos muy acostumbrados a luchar, a competir, a hacer sentir mal al otro, a aplastarlo, quitarle su opinión, dejarle ver que yo soy mejor que él. Eso es la carne y está activa en todos nosotros. Pero con el Espíritu de Dios se nos enseña y se nos da la gracia de pensar en los demás. Es decir, en lugar de pelear y querer imponer a la fuerza mi convicción, debo de respetar las convicciones de otros y no voy a perjudicar a nadie porque piense distinto a mí. Lo repito. No sé si les mencioné en clases pasadas que en determinado país de Europa usted no puede predicar sin corbata, como en algunos lugares aquí en Estados Unidos, o lo que es más, usted es un pastor, no puedes predicar con bigote o con barba. Es una ofensa. Entonces, si vamos a ese país, todos tenemos que afeitarnos primero. Y bueno, es una buena costumbre allá. En los Estados Unidos tenemos, gracias a Dios, creo, la libertad. Si usted quiere traer bigote a la iglesia, traiga bigote a la iglesia. Si quiere traer barba, véngase barbudo, bien limpiecito, pero bien barbudo. O lampiño, todo lo que hacemos y como estamos es para la gloria de Dios. Decimos amén a eso, hermanos. Pero cuando entra la preferencia personal, todo debe de ser como yo pienso, como yo quiero, no consultando la Biblia, sino consultando mis tradiciones, mis ideales. Ahí está el problema. Y estamos citando y tratando con ese problema. Esas palabras significan que en lugar de cambiar o tratar de cambiar a los otros a la fuerza, debemos respetar con paciencia las convicciones personales de mi hermana, y con la ayuda de la palabra escrita, la Biblia, mostrar nuestras convicciones deben de ser fortalecidas y de esa manera edificadas las vidas. ¿Qué quiero decir con ello? Lo siguiente. Ok, brother, ¿tú no vas al cine? No. ¿Tú vas al cine? Sí, no peleen.
Vamos a ver lo que dice la Biblia al respecto. La Biblia no prohíbe ir al cine, la Biblia no manda ir al cine, la Biblia nos manda a en todo glorificar al Señor. Lo que vamos a ver, ya sea en el cine, en tu casa, en el teléfono, en la videocasetera, lo que vamos a ver tiene que darle gloria a Dios, y decimos todos, alabado sea su nombre. Y de esta manera no peleamos. No es que yo no voy al cine, nunca yo te voy a invitar entonces a ir al cine conmigo. Es que yo no como carnitas, nunca yo te voy a invitar a ir a comer conmigo carnitas de trompa, de oreja y de buche. Nunca, no sabes lo que te pierdes, pero nunca te voy a invitar a comer eso conmigo. ¿Por qué? Porque debemos de tener la paz entre los unos y los otros. Si la Biblia nos da libertad a observar ciertos días o no observarlos, hermanos, tengamos esa libertad. Hay gente que me dice, yo no celebro Navidad. Hermano, fine, bien. Si usted no celebra Navidad, no celebre Navidad, 1, y 2, pero tampoco ande condenando a los otros que sí celebramos la Navidad. Si usted no celebra cumpleaños, está bien, compadre, pero por favor no condenes a los que celebramos cumpleaños, que al fin y al cabo la Biblia no lo manda por un lado, pero tampoco lo prohíbe por el otro lado. Tenemos una libertad en Cristo de observarlo o no observarlo, y yo digo, ¿para qué pelear en esos casos? Seamos inteligentes conforme a la luz de la Biblia. Mira lo que dice el 7, capítulo 15. Por lo tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió. Otra vez todo dice, para la gloria de Dios, significando con ello no más divisiones de opiniones o de costumbres. Es que yo voy a la iglesia donde aplauden, y viene otro, no, yo voy a la iglesia donde no aplauden. Otro puede que diga, no, en mi iglesia saltan, y a veces damos remolinos y tanta cosa. Y viene el otro y dice, no, en mi iglesia no, todos sentados. Hermanos, y yo digo, y por eso se hacen discusiones, por eso se hacen pleitos. ¿Cuán carnales somos? Si alguien quiere aplaudirle al Señor, apláudele al Señor, pero con el orden debido dentro de la iglesia. 1 Corintios 14:40, es para el Señor. Si alguno no quiere aplaudir al Señor por tu tradición, porque vienes de determinada costumbre o ala evangélica, hermanos, se respeta. Yo no soy nadie para condenarte, y tú no eres nadie para condenarme en esto. Debemos de recibirnos. Recuerden lo que hemos hablado en otras clases. En el pueblo de Dios ya sabemos dividir y ya sabemos restar. Ahora tenemos que aprender a sumar. Si tú eres salvo, si tu nombre está escrito en el libro de la vida, es más, si te voy a ver en el cielo, y si me vas a ver en el cielo en aquel día, en la patria celestial, ¿por qué andamos divididos aquí en la tierra? ¿Están conmigo lo que estoy diciendo? No, somos distintos ya, en género, en estilo, en cultura. Aquí está mi mano amiga, dame tu mano amiga, Dios te bendiga, cada quien por su caminito, pero trabajando para el reino de Dios. Es lo que nos está enseñando aquí la Biblia. Recordemos esto, hermanos, que en la iglesia cristiana se compone de todas las razas, de todas las lenguas, de toda posición económica. Hay cristianos ricos, millonarios, hay bendecidos, también hay cristianos pobres, humildes, sencillos, pero somos hijos de Dios. ¿Por qué andar peleando que si tú eres vegetariano, que si tú comes de todo, que si tú vas el sábado, que si tú vas el domingo o el miércoles? Hermanos, esto entraríamos en un rollo sin fin. Y bueno, con la Biblia quiere educarnos a todos en esta actitud. El llamado número 3 es interesante. Es el llamado a la diversidad. Lo repito con estas palabras. Cristo salva por un lado a judíos, y el mismo Jesús, bendito por todas las edades, salva por el otro lado a gentiles. La Biblia lo dice así, versículo 8. Os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo, vino a servir en la circuncisión. Es el único que ha completado la ley, Cristo Jesús. Ni Moisés, ni Abraham, ni Jeremías, ni nadie ha podido guardar la ley excepto Cristo. Y vino y completa la ley, vino como siervo en la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Qué significan esas palabras? Significan que la verdad de Dios es que el justo vivirá por la fe. Es decir, no por guardar la ley, sino que los judíos pueden llegar a ser salvos a través de Cristo. Teniendo fe en Cristo Jesús, es como un judío puede ser salvo. En pocas palabras, Cristo salva a los judíos, y el 9 abre los ojos de todos para que los gentiles glorifiquen a Dios
por su misericordia. En pocas palabras, Pablo está hablando. Cristo salva a los judíos no por la ley, sino por el Mesías, Cristo mismo. Cristo salva a los judíos a través de su sacrificio. De la misma manera, dice el 9, que Cristo salva a los gentiles a través de Cristo Jesús, que gracias a Dios por su misericordia, no peleen el uno con el otro. El que es poderoso para salvar a los judíos, es poderoso también para salvar a los gentiles. Paremos oreja. El que es poderoso para salvar a los americanos, es poderoso para salvar a los guatemaltecos, a los cubanos, a los puertorriqueños. Es poderoso y tiene mucha gracia nuestro Dios, que aún a los chilangos nos puede salvar. Decimos amén a eso, hermano. Estaba en Mexicali, estaba en una iglesia linda también como esta, y estaba hablando con un hermano y me dice: oye, hermano, ¿y tú de dónde eres? Le digo: soy de México. Y se va para atrás. Dice: ¿de qué parte? De la Ciudad de México. Ahí donde se paró el águila en la bandera, y ahí mismo yo nací, le dije. Y dice: pero puede, ay, ¿cómo es Dios? Dice: tan lindo. ¿Cómo? Ay, me sorprende la gracia de Dios. Ya, dije, no le hagas tanto al cuento, dime lo que me tienes que decir. Sí. ¿Cómo Dios puede salvar a los chilangos? Me dice así bien. Le digo: pues no hay problema conmigo. Si Dios salva a los de Mexicali, que no pueda salvar a los chilangos. Digo, caramba. Hermanos, no tenemos que dividirnos en esto. La gracia de Dios es para todos los hombres en necesidad. Si usted se considera una persona quebrada, una persona perdida, una persona en necesidad, una persona distraída, perdida como yo estaba y como tú, y reconocemos nuestra bendita necesidad del Evangelio, Cristo Jesús es poderoso para salvar borrachos, dragadictos, macumberos, brujos, narcotraficantes. Hermanos, para Dios no hay límite en su salvación. Tenemos que entender que todos los hombres en la iglesia cristiana, que no todos podemos ser exactamente iguales. Y esto es algo que la gente no entiende a veces, no entendemos. Queremos hacer un molde de todos los cristianos. Un cristiano, sí, para una gente piensa que ser cristiano, el hombre siempre tiene que traer corbata, camisa blanca, y hacemos un estereotipo. Todos tienen que venir hacia la iglesia, y estamos equivocados. No estoy a favor de esa costumbre, pero hay gente que tiene, hombres que tienen el pelo un poquito más largo que nosotros, otros que bueno, no me voy a meter en cuestión de costumbrismo, hermanos. Yo entiendo con la Biblia de que no todos podemos ser la réplica exacta del otro. Hay diferencias de costumbres, hay diferencias de culturas, hay diferencias de preferencias, de tradiciones, de convicciones, hay diferencias, hermanos, y bueno, tenemos que entender eso, no condenarlo, sino sigue tú allá en tu estilo, glorifica a Dios, yo en mi estilo, vamos a glorificar a Dios. Y les doy un ejemplo. El movimiento Calvary Chapel, al cual pertenecemos, hermanos, nació en 1965 en medio de un fenómeno cultural. Tú dices, ¿cómo? ¿Cuál? ¿Cómo fue? Miren, allí en Long Beach, en las playas de California, sucedió este fenómeno. La iglesia donde estaba el hermano Pastor Chuck pastoreando, esa iglesia tenía lo clásico, tradicional, alfombras, bancas, todo bien ordenado aquí en los estados, formal, pero lejos de venir la gente, los viejitos, y la iglesia fue visitada por los hippies. Y sucede que aquella generación de hippies llegaban a la iglesia en sandalias, y algunos llegaban descalzos porque venían recién de la playa. Así se venían a la iglesia y se metían deseosos de escuchar la palabra de Dios. Mira, hermano, qué grande problema. Entonces, un bando de la iglesia dijo: ¿cómo va a ser? ¿Cómo es posible que esos sucios, esos jóvenes irrespetuosos se metan a nuestra iglesia, nos ensucien nuestra alfombra, nos ensucien nuestras bancas? ¿Cómo va a ser? Eso no tiene nombre. Se escandalizaron. Y otros, por el otro bando, dijeron: a mí no me interesa si traen sandalias o vienen descalzos, lo que me interesa es que se sienten y reciban la palabra de Dios. Son ovejas perdidas que están buscando a su Salvador. Y la iglesia comenzaba a dividirse. Entonces Pastor Chuck, creo en sabiduría, lo que hizo fue lo siguiente: hay una parte de la iglesia que se escandaliza por la alfombra sucia, no problema. Hay una parte de la iglesia que se escandaliza por las bancas sucias, no hay problema. Los veo el próximo domingo. Y el próximo domingo, aquel sector de la población cristiana escandalizada se quedaron sorprendidos cuando vieron al Pastor Chuck, o que el Pastor Chuck había removido la carpeta de la iglesia con sus propias manos, había quitado las bancas de la iglesia para que no se ensucien, había puesto sillitas
sillitas y el piso raso, y dijo, ahora sí nadie se va a ofender, que entren los hippies, que entren los hombres de la calle, los drogadictos, las mujeres de la calle, que entren, aquí todos son bienvenidos, y les puso un letrero grandote en la mera puerta que decía, aquí todo mundo es bienvenido. Yo digo, gloria a Dios, hermano. Un alma vale más que una banca, lo digo con respeto. Un drogadicto vale más que nuestra alfombra. Y si esa gente está llegando y recibiendo la palabra de Dios y es transformada, cosa que la historia verifica, esos hippies ahora son los pastores de las major, de las grandes Calvary Chapels que hay en todo el mundo, fueron salvadas por un hombre con un corazón humilde y sincero. Ahora, lo que está enseñándonos aquí la Biblia, no nos hagamos grandes muros, no nos metamos en problemas. Si usted quiere ir a una iglesia donde tienen grandes alfombras y grandes bancas y un órgano de tubos y batas, es su decisión. Busquemos una iglesia así, nadie nos puede condenar por eso. Estamos buscando a Dios, ese es mi estilo, esa es mi onda, dicen los jóvenes. Ok, hagámoslo, pero hagámoslo para la gloria de Dios. Pero si venimos a una iglesia como esta sencilla, no tenemos alfombras de esa manera, tenemos sillas, a veces las movemos, tenemos festival de jóvenes, de niños, porque hemos aprendido que lo más importante en la iglesia no son las instalaciones, lo más importante en la iglesia son las almas, las personas que estamos en esa iglesia. Yo digo, alabado sea el nombre del Señor. Yo quisiera ver hoy en este tiempo iglesias llenas de jóvenes. ¿Para qué ponerles tantos mandamientos? Que lleguen como lleguen, hermanos, que lleguen, si quieren llegar medios desorientados, greñudos, con tatuajes, con chalecos. Hermanos, déjenlos que lleguen a la casa de Dios. Usted no los va a cambiar, yo no los voy a cambiar. Es el Señor que los cambia a través del poder de su palabra. Y alabado sea el nombre del Señor. Ahora bien, sigamos adelante. El apóstol ahora se va a despedir de su audiencia en Roma, dando saludos a todos esos conocidos cristianos en Roma. Y bueno, de esta manera creo Pablo está acordándose de todos los amados hermanos allá en la iglesia en Roma. Y veremos cómo escribe, con qué palabras describe a sus queridos conocidos. Dice en el 3, capítulo 16, saludad a Priscila, nombre romano que significa pequeña Prisca, y saludad a Aquila, nombre romano que significa el águila. Pero él dice, mis colaboradores en Cristo Jesús, como diciéndonos, dejándonos saber en esas palabras, los extraño. Si vamos al libro de los Hechos, Priscila y Aquila trabajaron con Pablo para fundar la iglesia de los Corintios. Eran hermanos trabajadores, un matrimonio ejemplar que trabajaron al lado de Pablo, sembrando una iglesia influyente como la de los Corintios. Y él dice, salúdenmelos, ahora están en Roma. Dale un abrazo de mi parte, un cordial saludo de mi parte. En el 5 dice, saludad a Epeneto. Mire qué bonito nombre. Bueno, al menos el significado significa elogiado, nombre romano. Salúdenlo, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. En pocas palabras, Pablo está aquí haciendo una reseña de sus recuerdos. Entonces, de pronto, entre los saludos personales que Pablo dejó ahí en la epístola a los romanos, aparece y me topé con una preciosísima virtud entre algunos, digo algunos porque no entre todos los cristianos, pero esta virtud sí está entre algunos cristianos. Es decir, ¿a qué me refiero? Me encontré en el versículo 6 con estas palabras que dice, saludad a María, que no era la mamá de Jesucristo, era otra María posiblemente, porque Marías hay muchas en la Biblia, pero mira lo que describe esta María viviendo en Roma, no en Jerusalén. Las que estaban en Jerusalén se quedaron allá. Esta María de Roma se le dice, esa María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Y cuando vi eso, por eso te lo puse con letra mayúscula, me quedé mi corazón se quedó sorprendido con ese testimonio de Pablo. Esta dama, esa mujer ha trabajado, sí, pero ha trabajado mucho. Y para mí pareciera ser que prendió la luz Pablo y a todos nos dejó en oscuras. Más aquellos que no hacemos nada para la obra del Señor. Más aquellos que vemos las cosas de Dios y a Dios en última instancia. Ya con ese testimonio Pablo prendió la luz y nos dejó en oscuridad a algunos de nosotros. Es una mujer notoria, sorprendente, que el apóstol Pablo reconozca, ha trabajado mucho.
Y cuando veo ese versículo, hermanos, lo digo, no sé si decirlo como, ¿con qué decirlo? Con una nota como hombre, lo digo con una nota de tristeza por nosotros los hombres. Yo aprendo en la Biblia que mujeres estuvieron en el momento mismo de la crucificación o de la crucifixión de nuestro Señor. El único varón, discípulo que estuvo allí fue Juan. Pero hubo más mujeres en el momento de la muerte de Cristo, más mujeres que hombres. En el evento de la resurrección, lo mismo. Otra vez mujeres aparecen en escena, querían limpiar el cuerpo del maestro, y los hombres encerrados en la cueva. Otra vez yo encuentro eso. Y ahora en esta lectura de Romanos, veo una mujer que se le da testimonio, ha trabajado mucho entre vosotros. Y si tú revisas en casa todas las salutaciones, nunca Pablo mencionó un nombre diciendo ha trabajado mucho entre vosotros. Y esto me pega, porque hoy en día en cualquier iglesia cristiana veo más mujeres trabajando por Dios que hombres. Te puedo llevar en la mañana, el servicio que tenemos en inglés, hay más mujeres trabajando con nuestros nenes que hombres. Te puedo llevar a Misión Vida ahorita a los salones donde están las damas trabajando. Hay más mujeres que hombres. Y excusas tenemos muchas excusas, compadre. Pero aquí viene un apóstol diciendo, esta mujer, me quito el sombrero, la saludo con respeto, ha trabajado bastante entre vosotros. Todo mundo sabía de esa mujer. Y yo digo, qué contraste en nuestros días con determinadas actitudes o con otras vidas. Hermanos, gente, usted lo crea o no lo crea, diga amén o no diga amén, pero yo sé de gente que todo el día tirada en el sofá, para la gloria de Dios, todavía dicen ahí, viendo, no ejercitan nada excepto el dedo gordo de la mano derecha por el control remoto. La Biblia es desconocida para con ellos. No Biblia, ni siquiera en la iglesia, menos en la casa. No oración, ni siquiera por los alimentos. No evangelismo. Algunos de ellos están optando para que las iglesias, la predicación sea de 15 minutos o menos, drive-thru, tú sabes. No evangelismo, no misiones, no servir, no puntualidad, no esfuerzo, no. Y esta es una plaga universal en muchas iglesias, y que esta mujer opaca esas actitudes de muchos hombres así. Este cuerpo es para actividad. Todo nuestro cuerpo lo diseñó Dios para ponerlo en actividad, más en las cosas del Señor. Creo que la Biblia nos enseña con esto el llamado a trabajar. Romanos 12:6 dice, de manera que, teniendo diversos, por favor, abran conmigo el corazón. Mira lo que dice la Biblia y cómo lo dice. Dice que tú tienes dones. Aún te levantas en la mañana y dices, todos tienen dones, yo no tengo dones. Eso es mentira. Todos tenemos dones, todos los que estamos aquí teniendo diferentes dones según la gracia que se nos es dada. La Biblia dice, úsalos. ¿Sabes predicar? Úsalo. ¿Sabes cuidar a los niños? Úsalo. ¿Sabes cocinar? Úsalo. Es lo que nos está diciendo la Escritura. Todos tenemos dones. Vamos a trabajar en esos dones que Dios nos ha dado. El capítulo 12, versículo 11 se nos dice, en esto se requiere diligencia. En el original dice rapidez. No perezosos, fervientes. Original dice hirviendo en el Espíritu, como cuando vamos a tomar una bebida súper caliente, el Espíritu Santo hirviendo su obra, su carácter en nuestra vida. Y dice por último, sirviendo al Señor. Y esto es sorprendente, hermanos y amigos. Los jóvenes aquí tienen una camiseta, una t-shirt, que cuando tenemos banquetes o cosas así, no sé si ya leyeron el mensaje que dice aquí al frente, dice, I serve, yo sirvo. Y ahí andan los chiquillos sirviendo, los jovencitos, sirviendo las mesas, el agua, las cocas, a los que toman coca, lo digo de paso. Pero cuando los vi, en mi mente pensé lo siguiente, bueno, deberíamos de tener otras camisetas que digan lo contrario. Yo no sirvo. Y atrás, para nada. ¿Cuántos quisieran una camiseta así? Porque no, eso no es mi ministerio. Eso no es para mí. Dios no es mi llamado. Yo pregunto, ¿cuál es tu llamado, compadre? Comadre, ¿cuál es su llamado? Es tiempo de trabajar en la obra del Señor. Es tiempo de hacer algo para nuestro Dios en el nombre bendito con agradecimiento. Y habrá gente, por desgracia, no solamente en esta iglesia, sino en todas las iglesias del mundo, que cuando hablamos de estos temas ya se nos sintieron.
¿Sí me explico? Ya se sintieron. Ya hay gente que solamente viene a la iglesia no para servir, no para ser de bendición, sino vienen a que le cambiemos el pañal porque ya trae mucho, usted sabe, mucho cúmulo ahí. Cámbiame el pañal, pastor. Otros vienen a recibir la mamila calientita. Dígame que Dios me ama, pastor, por favor, dígame. Sí, Dios te ama, criatura. Lee la Biblia, recuérdalo. Otros vienen a quejarse de que ya están rosaditos y la pomadita no es suficiente. Hermanos, es tiempo de cambiar, es tiempo de madurar, es tiempo de servir a Dios con todo el corazón. Mira lo que dice el versículo 12: saludad a Trífena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. ¿Cómo? Parecen trabalenguas, ¿no? Trífena, Trifosa, investigué su nombre. Trífena, ahí significa la mujer lujosa, y la Trifosa, más lujosa todavía. Aparentemente se cree que eran mujeres de la aristocracia, no eran romanas pobres. El evangelio entró a Roma de una manera poderosa, que hay testimonios que aún miembros de la familia del César, del emperador, se habían convertido al cristianismo. Y estas dos mujeres, podemos decir aristocráticas, Trifena y Trífosa, estaban en Roma, en la iglesia, trabajando en la obra del Señor. Hermanos, otra vez, con todo el respeto, me quito el sombrero ante tales mujeres trabajadoras en la iglesia. Si no están haciendo tamales, andan orando. Si no andan orando, andan discipulando, andan cuidando de la iglesia, el orden, andan enseñando a los nenes. Hermanos, esas mujeres valen oro en cualquier iglesia, y les damos un tributo de honor porque ponen el ejemplo a las demás mujeres y aún a unos varones que no estamos haciendo nada para la obra del Señor. Mujeres ejemplo, no necesitaban un título para ejercer un ministerio, tenían el llamado en su corazón, tenían manos y dijeron: manos van a servir en algo a la obra del Señor. Y yo digo, qué contraste. Comparemos esas mujeres en Romanos, en la iglesia en Roma. Comparemos a las mujeres de Éfeso, o algunas mujeres de Éfeso, donde estaba pastoreando Timoteo. Mira lo que dice Pablo a Timoteo: además, algunas mujeres se acostumbran a estar ociosas y andar de casa en casa, y no solo se vuelven holgazanas, sino también chismosas y entrometidas, hablando lo que no deben. ¡Auch! Yo digo, gloria a Dios, y ¡auch! Por el otro lado. 5 características. Número 1, hay en las iglesias, en algunas, en esta no, pero en otras sí, hermanos, hay mujeres flojonazas, empleadas en la nada. ¡Qué horrible! Número 2, misioneras sin beneficios, con la chancla suelta, sin tener cuidado en su casa y de los suyos. Así hay mucha gente. Andan afuera arreglando los problemas de todos y de todas, las comadres, las vecinas, y en casa, la casa de cabeza, los niños no tienen que comer, todos sucios, el esposo va a llegar el gruñón y no tiene que comer, hermanos. Y qué tremendo está pasando aquí. Número 3, sin fruto en la obra. No aportan nada a la obra, holgazanas. 4, con problemas de lengua suelta, fuera de control, dice el original, chismosas. ¿Y ya sabe la última noticia de la iglesia? No, a ver, dime, ¿qué pasó? Mira, sucede que esto, hermanos, el cuento. Y te lo digo para que oremos. No oran ni oramos nada, nomás estamos ahí esparciendo la nueva noticia, of course. Chismosas. Y por último, dice el 5, mujeres metiches, entrometidas. Nadie les preguntó su opinión, pero de todas maneras ellas la dan. ¿Sabe lo que yo pienso al respecto de esto? Hermanos, usted no sabe que como pastores lo que tenemos en el nombre del Señor que padecer a veces ahí en la oficina. Hermanos, le dice al pastor Berry y a mí, a pastor Chris, cuando estaba con nosotros, miren, hermanos, ustedes deben de hacer así. Y mujeres vienen a decirnos lo que tenemos que hacer. Ustedes deben de hacerle así. Y ya pasan a veces como media hora, 45 minutos a bla, 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 bla. Hermana, por favor, con todo amor y respeto, vaya a cocinarle a su esposo, vaya a cuidar de sus criaturas, lo digo con todo amor y respeto, y tengamos cuidado con eso. Quiero dejar el mal ejemplo por un lado y regresar con Romanos, porque esto sí me motiva. Dice el versículo 12, parte B: saludad a la amada Pérsida, significa la mujer de Persia, la cual ha trabajado, otra vez, paremos oreja, Pérsida ha trabajado mucho en el Señor. ¡Wow! Y haciendo el recuento, 3-0. ¿Qué es eso de 3-0? Ok, las mujeres, a ciertas mujeres, Pablo las reconoció 3 veces de una manera formidable. 3, a los hombres 0.
¿Cuántos varones decimos, ay, 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 ay? Híjole, hay que cambiar el patrón, ¿no? Yo les digo, y esto va libre y gratis a todos los varones. Aquí en Misión Vida y en toda iglesia cristiana, los hombres deberíamos ser los que ponemos el ejemplo en todo. Que llegamos temprano, que nos sentamos con orden, que abrimos la Biblia, que disciplinamos a los hijos. Es el hombre. Dios nos dio a nosotros las riendas de la casa y de la familia y de la iglesia. Somos nosotros los hombres. ¿Podemos entender esto, hermanos, conmigo? Entonces es tiempo de brillar, hermanos. No vamos a competir con las damas que nos opacan en ese ejemplo, pero sí vamos a tomar las riendas de lo que nos corresponde. Esto creo es muy personal. Mira lo que dice Pablo en Corintios. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. No que hoy sí, hoy no. Hoy tengo ganas de un salmo. Hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Hermanos, qué bárbaros. Así hay mucha gente en el mundo. La Biblia dice, estamos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Sabiendo que Edgar, pastor, diácono, diaconisa, ujier, hermanos, recordemos, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Decimos gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios. Han pasado días, meses, años. Mi trabajo en el Señor no es en vano. Y este es un recordatorio poderoso en la Biblia. Vamos a aterrizar. Número 5. Tenemos el llamado a tener cuidado. Es decir, hay una vacuna que se nos va a dar contra el cáncer fraternal, una enfermedad que ataca a las iglesias, y vamos a ver de qué se trata. Usted sabe que las células del cáncer, nos dicen los médicos estudiosos, se reproducen. Comienza en un lugar, no termina en ese lugar. Se reproduce, se contagia, se comunica con otras células y se hacen cancerosas. Una mala actitud en la iglesia, mejor dicho, una mala actitud por miembro de una iglesia puede ser contagiosa y contaminar a otros si no tenemos el cuidado. Pablo nos va a vacunar contra ello. Dice el 17, os ruego, hermanos, que os cuidéis, tengan cuidado de los que causan divisiones y causan dificultades o tropiezos y van en contra de la doctrina o en contra de lo que a vosotros se os ha enseñado. Y dice claramente, apartaos de ellos. Porque hoy en día es una costumbre que casi a todo mundo le decimos hermanos. Hermano Goyo, hermana esta, hermano esto, hermano pastor, hermano diácono, hermano. Y a veces, sin pensarlo, decimos, o casi decimos, hermano drogadicto, hermano borracho, hermano adúltero, hermano carterista. ¿Cómo le va en el negocio hoy? ¿Sí me explico? Generalizamos. Y en la iglesia, no lo digo yo, lo dice la palabra, a veces no todo mundo es un hermano. No todo mundo es un creyente genuino, un creyente consagrado, y se nos enseña a abrir los ojos y no ser crédulos, a ver el resultado, el fruto de nuestros hermanos, el fruto que yo estoy dando, el fruto que ustedes están dando, para saber si nos conviene fraternizar con él, con ella o no, y lo digo con santo respeto. Mi comportamiento, tu comportamiento va a evidenciar quién soy, quién eres y cuáles son mis intenciones. Y si vemos que en alguien no está bien, no está centrado, no está trabajando, no está viviendo como Dios manda, tenemos que apartarnos de ellos. Decimos amén, eso, hermanos. Es duro, pero es real. Años atrás, cuando era un joven en la iglesia, una vez, para sorpresa mía, fui invitado a una familia cristiana. Se veían normales, lindos, hermosos. Pero después de la cena, quedándome platicando con el varón de la casa, no pude creer lo que este varón me platicó. No pude, me dejó en shock. El hombre que se suponía vivir una vida en santidad, con su esposa, con sus hijos, con su familia, entre comillas, un hombre bendecido. Se le hizo fácil compartir conmigo, un adolescente de 16 años en ese entonces, lo que estaba haciendo en su negocio. Él era proveedor de abarrotes en diferentes tiendas. Y sucede que en cierta ocasión, en una tienda, se le debía tanto dinero y no se le tenía con qué pagar. Y esa mujer, dice la escritura, prisionera de sus propios pecados, le dijo, pues no tengo con qué pagarte, cóbrate conmigo. Y aquí tiene usted el hombre cristiano, el hombre siervo de Dios que dijo, lo hacemos 2 veces. Imagínese, haciendo eso, y después tiene la desfachatez de decírselo a un hermanito de la iglesia que era yo. Y cuando me dijo eso, me quedé. ¿Todos los hombres cristianos son así de brutos? Yo estaba en shock.
¿Sí me explico? La Biblia me dice, no sabía ese texto en ese entonces, pero ahora yo lo entiendo. Una persona así, llamándose hermano o hermana, tenemos que apartarnos de ellos y decir, lo siento, brother, te llamas brother, pero no estás viviendo conforme a la verdad del evangelio. Allá tú y tu cabeza y tu sangre sea sobre tu cabeza. Yo no me junto contigo, la iglesia no se va a juntar contigo, obligándolos en cierta manera a que se arrepientan y pidan perdón al Señor. ¿Está conmigo lo que estoy diciendo? Hubo ciertos hombres en Roma, lo puse ahí con estas palabras, ciertos individuos que causaban divisiones, 1, 2, ponían impedimentos a los creyentes, que guarden la circuncisión, que solo carne de puerco, ponían grandes cargas sobre los creyentes, 3, que enseñaban a oponerse a los apóstoles verdaderos, a Pablo, a Pedro, a Juan. Estos eran muy inteligentes, entre comillas, y los apartaban de la autoridad apostólica. 4, estaban sirviendo a sus propios apetitos, su propio vientre, predicaban por dinero y ganancia económica. Y 5, estaban engañados los corazones de gente ingenua con su bla bla bla, palabras vanas que estaban dando esos falsos maestros, y algunos creyentes en la iglesia no se daban cuenta del peligro. Por eso Pablo nos enseña en Tesalonicenses, pero recordamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano, que se dice hermano, que dice gloria a Dios, aleluya, pero no vive ordenadamente, dice, sino que anda desordenadamente, apártense de él, y que andan no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Hermanos, esto es serio. Serio, ¿cuánta gente habrá así? En adulterio, fornicación, molestando niños, molestando niñas, cheating a la esposa con otras cosas, o cheating al esposo con otros greñudos, y gloria a Dios, en la iglesia aquí están entre nosotros. Eso no sirve, no vale. Dios recibe la alabanza de un santo, de una mujer perdonada, de un santo perdonado, cuando le alabamos, cuando estudiamos, cuando nos arrepentimos, cuando derramamos lágrimas. Dios dice, esto es sacrificio aceptable, y Dios nos abraza y nos cobija. Pero cuando uno vive de una manera desordenada, escandalosa y plenamente en desobediencia, eso no le da la gloria a Dios en medio de la iglesia cristiana. Y lo que tenemos que hacer inmediatamente, tomar acción en esas normas. Número 6. Y esto también interesante, por favor, pare atención. El llamado a persistir en la lucha. Dice el versículo 20 de Romanos 16. Muy pronto, o sea que no ha sucedido, pero va a suceder. Muy pronto el Dios de paz aplastará. ¿A quién va a aplastar, hermanos? Dígalo. A Satanás. Lo va a aplastar bajo vuestros pies. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con vosotros. O sea que, de acuerdo a la Biblia, hay coritos que a veces cantamos que no son bíblicos. Y viene a mi mente uno que dice, el diablo está bajo mis pies y machaquéalo y tanta cosa. ¿Los han escuchado? O tal vez peor, lo hemos cantado. ¿Sí me explico? Pero no está en la Biblia. No es bíblico, hermanos. Eso de que tengo el diablo bajo mis pies, y esto te va por esto, y esto te va por el otro, y esto por Juan. Eso, hermano, estás perdiendo tu tiempo. No hay evidencia bíblica que dice que el diablo está bajo mis pies. El diablo, para ser reales, está suelto. Proféticamente, dice Pablo, muy pronto va a ser atado, va a ser destruido, va a ser confinado. Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el diablo, Satanás, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Sabes que la palabra Satán en hebreo significa el adversario, o mejor dicho, el acusador? Eso es el diablo. Ahorita mismo, de acuerdo a la revelación bíblica, la labor o el ministerio del diablo que sube a la presencia de Dios, Job capítulo 1, mira, él sube para acusar a este siervo de mis errores, mis fallas y mis flaquezas, como ustedes también. Si hay alguien que te conoce y alguien que me conoce, ese es nuestro enemigo. Mira al Edgar, míralo. Mira a fulana, mira a Sutano, míralo. ¿Cómo puedes amar a un semejante ser así? Ay, hermanos, y sube a la presencia de Dios, nos acusa. Es un ministerio, si quieres leer en casa Zacarías capítulo 3, cómo acusaba a Josué, sumo sacerdote. Ese hombre es sumo sacerdote, pero se ha envilecido, tiene vestiduras viles, sucias, y le estaba acusando. Pero ahí aparece el ángel de Jehová y le dijo, Jehová te reprenda, Satanás, Jehová te reprenda, porque la Biblia nos enseña que así como tenemos un acusador, paremos oreja, hermanos, de la misma manera tenemos un abogado, y ese abogado es Cristo Jesús. Primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, posiblemente tú, posiblemente yo, dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre,
a Jesucristo, el justo. ¿Decimos amén eso, hermanos? Hay que confesar el pecado, renunciar al pecado, y entonces viene el abogado defensor y nos dice: sí, Padre, ya se arrepintió y mi sangre lo cubre y lo limpia de todo pecado. El diablo no está bajo nuestros pies. Déjeme terminar con ese punto. Pero si la Biblia dice lo que está haciendo, la lucha es real. Primera de Pedro 5: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor. O sea que cuando decimos que lo atamos en el nombre de Jesús, eso no es bíblico tampoco. El diablo anda alrededor buscando a quien devorar, hermanos. Se va a ser atado, ya lo vimos en Apocalipsis 2, en el futuro, cuando Cristo Jesús venga, lo van a atar por 1000 años, y después del 1000 años, o del milenio, va a ser juzgado y echado al lago de fuego y azufre. Ahorita anda suelto, buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. Ve el periódico, como decía el hermano Rubén. Veamos las noticias. Entérate de los hermanos. Hay cristianos que están cayendo. Hay cristianos que están endureciendo, cayendo en pecados tan groseros, familias destruidas, los drogos más drogos, los borrachos más borrachos. El satanismo está escalando en números hasta los cielos. El diablo no está atado, el diablo no está bajo nuestros pies, anda buscando a quien devorar, hermanos y amigos. No está destrozando a todo mundo. Tengo que decir lo que dice la Biblia, como lo dice a algunos. Anda buscando a quien, no dice está devorando a toda la iglesia, a todos los pastores, a todos los creyentes. No. Está devorando a aquellos que se dejan ser devorados por el diablo. Y el 9 dice: resístanle, y resístanle con fe. ¿Cómo ataca el diablo? Contexto, dice el mismo 9: sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hermanos, el diablo ataca con padecimientos. A veces son enfermedades como a Job, a veces son como desgracias como a Job, a veces son con cárceles como a Pablo, a veces sin saberlo vienen problemas y más problemas y más problemas. Es el diablo, pero la Biblia dice: resístelo, y resístelo en la fe. Santiago 4:7: someteos pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. Y yo digo, si hay esperanza, si hay fuerza para vencer al acusador de nuestros hermanos, a mi acusador y mi hostigador. De acuerdo a la palabra, hay que resistirlo. Y el último llamado, hermanos, para esta noche. Llegamos así al versículo 27, Romanos 16. Es el final de la epístola. Es el llamado a glorificar a Dios. Dice: al único, no hay 2 o 3 dioses en el mundo, compadre. Hay un solo Dios. Un solo es el Creador, uno solo es el Salvador, y a su nombre sea la gloria. Pablo lo dice de esta manera: al único y sabio Dios. Él me conoció antes del mundo, a ti también. Él sabe y Él gobierna todo el universo, las estrellas, los planetas, el macrocosmos, el microcosmos. Es sabio, poderoso, es único. Pero Pablo dice: ok, a ese bendito Dios tenemos que darle la gloria. Sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Dándonos a entender con ello, hermanos, que en todo el universo, en todas las criaturas, en todo lo que existe y es para darle la gloria a Dios. Es así de sencillo. Seas judío o gentil, americano, chino, japonés, brasileño, seamos ricos o pobres, blancos o hispanos, contemporáneos o tradicionales, hermanos, la divergencia que hay entre nosotros, eso no importa. El llamado está ahí: démosle la gloria a Dios. Manga corta, manga larga, corbata sin corbata, estamos llamados todos a glorificar a nuestro Padre a través del Señor Jesucristo. Hermanos, yo digo, gloria a Dios. Venimos a la iglesia, amén. Estamos en casa trabajando, amén. Todo es tu vida, los años que te quedan, iglesia, pastor, hermanos que nos visitan, los años que nos quedan de vida es para glorificar a Dios hasta el último respiro. Versículo 31, Corintios 10: si pues, cristianos, coméis o no coméis, o si bebes Coca-Cola, si bebes café, si bebes Kool-Aid, o hacéis otra cosa, la Biblia nos dice: hacedlo todo para la gloria de Dios. Una vez hablé con un borrachito cristiano, entre comillas. Miren lo que dice la Biblia, muy tremendo. Nomás me citó la primera parte del versículo: si coméis o bebéis o hacéis otra cosa. Ya ves cómo la Biblia me dice que puedo beber. No, lee todo el versículo. No me digas que así, viendo visiones, estás glorificando a Dios. Todo tirado, cacheteado en la calle, estás dándole la gloria a Dios. No, pues no, pastor. Pues no. Pero hazlos entender. Cambia una persona así. Yo no puedo. Y yo he dejado de andar tratando de cambiar personas, porque a veces uno se frustra, hermano. Quisiera por un lado abrirle la boca
quitarle todo el cochinero de adentro, luego meterle la Biblia, la Thompson si es necesaria, y cambiarlo. Y en algunos casos, hermanos, cerrarle la boca, darle unas cachetadas primero, despierta, y después ya, me oyes. Pero no puedo hacer ninguno ni lo otro. El único que cambia es Dios en base a nuestro rendimiento y decimos amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por toda la verdad que hay en ti, Señor.